Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse para unirse a nosotros en la búsqueda de las riquezas de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a comenzar con una nueva serie y vamos a estar tratando o vamos a estar abordando el tema de la fe. La fe es un tema fundamental de la escritura y es fundamental precisamente porque, o una de las razones o una de las características que nos identifica que es un tema fundamental es la frecuencia tan abundante con la que la Biblia trata este asunto. La fe es un tema que aparece en la escritura desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. La fe es el medio por el cual el hombre puede entablar o establecer una relación de comunión con Dios. Así que definitivamente estamos en presencia de un tema fundamental. Para esta serie específicamente, que aquí en pantalla pueden ver la presentación, la portada, ¿no? de lo que sería el tratado que yo escribí. Por cierto que sí, es de mi autoría, sí. Pero bueno, está bien. Esto lo escribí ya hace ya algunos años y se trata de la distinción, porque es lo que vamos a estar tratando más específicamente, la distinción entre la fe común del hombre natural y la fe del hombre redimido. Se dan cuenta que estamos tratando con dos tipos de fe, y ya esto solamente, esta información de inicio de dos tipos de fe ya puede ser probablemente sorprendente para algún que otro oyente, o alguien que nos esté viendo, escuchando. Este, el hecho de, digamos, como que enterarse, wow, dos tipos de fe, ¿cómo es eso? Pues sí, dos tipos de fe, lo mismo que podemos decir que hay dos tipos de gracia, la gracia común y la gracia salvífica. Lo mismo que podemos decir que hay dos tipos de llamamiento, el llamado general y el llamado particular. Todo esto se estudia en la teología, pero es bíblico, todo esto aparece en la Biblia, solamente que muchas veces lo que nos sucede o lo que nos sucedió a muchos de nosotros, y me incluyo porque a mí me sucedió también, es que por mucho tiempo no vimos esas distinciones, y en parte fue porque no teníamos las herramientas, digamos, educativas para desenterrar estas riquezas de la palabra de Dios. Por otra parte, las personas que con mucho amor y con muy buenas intenciones nos introdujeron en el mundo del estudio bíblico, pues tampoco tenían esas herramientas, tampoco tenían ese conocimiento, y hicieron por nosotros lo mejor que estuvo en su corazón hacer, introducirnos en el estudio de la palabra de Dios. Pero bueno, como que es responsabilidad también de cada creyente de manera personal crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pues llegamos, ¿no? Muchos hemos ido llegando a estos conocimientos, digamos, más precisos, que nos ayuda a entender ciertos detalles y detalles importantes de las doctrinas bíblicas, pero específicamente de las doctrinas que están vinculadas a la soteriología. Recordamos que la palabra soteriología es digamos, el vocablo técnico para referirse a la doctrina de la salvación. Y bueno, pues esto es definitivamente muy importante. Quizás una persona no tenga mucho problema para llegar, digamos,
a la salvación, sin entender a profundidad la escatología, el estudio de las últimas cosas, en fin, de las cosas del futuro. Bien, eso podría ser, no digo que el estudio de la escatología no sea importante. Lo que estoy diciendo es que es posible que si usted no domina el estudio de la escatología, aún así usted pueda llegar perfectamente a la salvación en Cristo. Es decir, no sería un impedimento, pero hay otros temas que sí podrían ser un impedimento para su salvación si usted no los conoce bien. Y uno de esos temas es definitivamente la fe, porque la fe es el medio. Dice, por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, que la fe es el medio que, digamos, abre la puerta a esa entrada, a esa comunión con el Señor, a esa reconciliación con el Señor. Entonces, definitivamente, el conocimiento del tema de la fe es muy importante. Más adelante podremos estudiar escatología también, no hay problema. Pero ahora vamos a empezar, digamos que con lo más importante, digamos que la fe viene siendo como la llave de esa puerta muy importante para nuestra vida, para nuestra alma. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por ahí, que creo que es verdaderamente, de entre todas las cosas importantes, una de ellas, de las más importantes. Entonces vamos a conocer, vamos a comenzar nuestra serie tratando lo que es la fe bíblica, la fe salvífica y la distinción de la fe salvífica con otro tipo de fe que hemos llamado la fe común del hombre natural. Entonces estamos estableciendo que en nuestra serie vamos a estar tratando dos tipos de fe. La fe común del hombre natural, y es por la que vamos a comenzar en nuestro estudio, y la fe salvífica del hombre redimido. Ya digamos que esos son los dos capítulos de nuestro tratado. Este tratado yo lo escribí por allá por el año 2015, 2014 creo que fue. El asunto es que un poquito antes, como en el 2013, se me encomendó que preparara un taller de soteriología en la iglesia en la que yo era miembro en aquel momento. Y uno de los temas que traté, pues evidentemente, si voy a dar si voy a abordar la doctrina de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, pues un tema que no nos puede faltar en esa doctrina es la fe, porque ya dijimos, es el medio, la fe es el medio para abrazar el regalo de la gracia de Dios. Entonces, definitivamente es un tema que no puede faltar, es un tema fundamental para la salvación, definitivamente, un tema fundamental para la salvación. Si usted no conoce escatología, eso probablemente no le va a impedir llegar a ser salvo. Pero si usted no conoce el tema de la fe, pues eso podría dejar la puerta cerrada. Definitivamente estamos hablando de una cuestión en parte muy necesaria y en parte hasta peligrosa. Esa puerta no se puede quedar cerrada delante de nosotros. Entonces, pues, por eso es que vamos a tratar con este asunto. Así que escribí este tema, o en aquel inicio, cuando me preparé para ofrecer ese taller de soteriología en la iglesia en aquel momento, pues no tenía propiamente este tratado tal y como ustedes ven que ya está escrito completamente. En aquel momento, posteriormente lo escribí ya, lo desarrollé más completamente, viendo que cuando yo abordé este tema en la iglesia, descubrí que había un gran desconocimiento respecto a ese asunto, y eso pues sencillamente despertó en mí una alarma, porque comencé a partir del razonamiento que les acabo de mencionar.
si usted no entiende los fundamentos básicos del Evangelio, usted corre el peligro de no haber entendido debidamente cómo funciona el Evangelio. Y si usted no entiende cómo funciona el Evangelio, es posible que esa puerta de salvación aún permanezca cerrada delante de usted y usted incluso no lo sepa. Es posible que usted piense que usted ha abrazado el Evangelio, pero aún realmente desconoce cómo es que funciona, o digamos cómo es que se opera esa llave. Estamos hablando de algo que en esencia puede ser muy sencillo, pero puede ser muy sencillo una vez que se conoce, una vez que se comprende. Muchos de nosotros, y me incluyo, que venimos a Cristo a través de la predicación del Evangelio desde una perspectiva de la predicación según el pensamiento arminiano. Yo sé que para algunas personas, y no diría algunas, diría incluso para muchos cristianos modernos, este tema de el pensamiento arminiano o el pensamiento calvinista o el pensamiento luterano o el pensamiento wesleyano, en fin, todo esto que se registra en el estudio de la teología, les resulta a muchos creyentes modernos, les resulta como que algo innecesario. Pero realmente creo que es un asunto importante a abordar desde la perspectiva bíblica y de acuerdo o en ajuste con el pensamiento teológico correcto. Porque la iglesia cristiana moderna, la iglesia de hoy, es una iglesia que ha heredado, es una iglesia heredera de 2000 años de tradición histórica y teológica, evidentemente. Nosotros tenemos la Biblia como nuestro fundamento de fe, la Escritura como nuestra base para nuestras creencias. Pero, innegablemente, y lo digo así, innegablemente, como cristianos y como cultura eclesiástica a la cual pertenecemos, nosotros todos pertenecemos a una cultura eclesiástica. Esa cultura eclesiástica es heredera de 2000 años de historia. Y esos 2000 años de historia no sucedieron así en un chasquido de dedos. Es decir, eso hubo mucho tiempo, hubo mucho pensamiento cristiano, hubo mucho desarrollo del pensamiento cristiano, hubo mucho desarrollo de las ideologías de los movimientos cristianos. Dentro del movimiento cristiano general no hubo muchos movimientos que dieron finalmente el origen a lo que somos hoy. Es decir, que nosotros somos herederos, nosotros como cristianos actuales somos herederos del pensamiento cristiano que nos precedió, de toda esa línea histórica que existe delante de nosotros. Nosotros no aparecimos como cristianos de manera espontánea, eso no sucedió. Sencillamente nosotros llegamos como el resultado de un largo caminar de muchos cristianos que estuvieron antes de nosotros y de mucho pensamiento cristiano que formó el camino que llegó hasta nosotros hoy. Y mucho de lo que nosotros como creyentes creemos hoy está en cierta forma formado por el pensamiento que hemos heredado de los que nos precedieron. Entonces, inevitablemente, la iglesia evangélica moderna, en una inmensa mayoría, yo incluso lo podría decir así, en una inmensa mayoría,
tiene, aunque muchas veces es inconsciente, esa iglesia moderna es inconsciente del tipo de pensamiento teológico y doctrinal que sí tiene y que sí expresa y que sí predica y que sí defiende, pero que a veces incluso lo desconoce. Esto parece ser asombroso, pero es real, es real. Muchos creyentes actuales no tienen ni idea o muy poca idea de quiénes fueron Calvino, Arminio, Zwinglio, John Knox, Lutero. Conocen quizás pinceladas de esas personas, detalles así aislados, pequeñas porciones de conocimiento de estas personas y de algo que ellos hayan pensado o que ellos hayan dicho o escrito, pero muy poquito. Sin embargo, mucho de la teología que estos cristianos modernos expresan, predican y enseñan está altamente moldeada por los pensamientos de esos hombres que estos cristianos de ahora en su gran mayoría desconocen. Entonces, es increíble, ¿no? Es asombroso porque realmente expresan una forma de doctrina, una forma de teología que no conocen su origen, no conocen la formación de esa doctrina, no conocen la historia que tiene esa doctrina. Sin embargo, es la doctrina que enseñan, es la doctrina que predican, pero no conocen sus orígenes. Solamente ellos se remiten a ir a la escritura, lo cual está bien, por supuesto. Pero muchas veces sencillamente ellos toman la escritura tal y como la entienden a primera vista y muchas veces coincidiendo con el pensamiento teológico de hombres del pasado, pero que ellos no conocen acerca de esa historia de esos hombres del pasado y del pensamiento de esos hombres, y sencillamente continúan repitiendo ese pensamiento aún sin conocerlo. Es increíble. Y digo, es increíble, realmente es increíble, pero así sucede en gran medida con el cristianismo moderno, con el cristianismo actual. Y eso específicamente sucede con el tema de la fe. La fe común del hombre natural, la fe salvífica del hombre redimido, dos tipos de fe. Para muchos es nuevo el hecho de que existen dos tipos de fe. Para muchos es algo que yo lo estoy diciendo ahora, ellos algunos que me escuchan ahora o me vean dirán, wow, pero ¿y de dónde salió eso? Es real, existe, sin embargo, y no es nada nuevo, sin embargo lo desconocen y toda la vida han enseñado de una manera. En cierta ocasión un pastor, digamos que bastante reciente, me dijo, no, yo llevo 65 años predicando el evangelio así, de esta forma. Wow, 65 años predicando el evangelio de esa forma. Y sin embargo, cuando tú tratas, digamos, más profundamente el origen del pensamiento cristiano que está detrás de esa forma en la que él predica, en la cual él ha predicado por 65 años, te das cuenta de que este hombre pastor pues apenas conoce de las figuras históricas que dieron origen a ese tipo de pensamiento cristiano que hoy moldea y modela su predicación. Pero no estoy hablando, vaya, no estoy diciendo quién, pero por una cuestión de ética ustedes comprenderán eso. Pero como él, yo me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme, o por lo menos a no equivocarme mucho, que una gran mayoría de muchos pastores y predicadores les pasa igual. Desconocen el origen del pensamiento cristiano que da forma y que modela y moldea la predicación que ellos expresan a través del púlpito, en sus predicaciones personales, cuando comparten su testimonio, en fin.
y enseñan de esa manera y te dicen, yo llevo 60 años predicando el evangelio así, o yo llevo 30 años predicando el evangelio así. Wow. Y no sabes de dónde salió eso. No, yo leo la Biblia. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Los testigos de Jehová también leen la Biblia. Los mormones leen la Biblia también. Los unitarios leen la Biblia también. En fin, si tú no conoces la historia del pensamiento cristiano, si tú no conoces la historia así, la historia de las doctrinas cristianas, las doctrinas que son de la Biblia, pero que tienen un desarrollo histórico, porque la tienen, la doctrina que tú enseñas o la doctrina que tú crees, tuvo un desarrollo histórico, pero muchas veces la inmensa mayoría de los cristianos de la iglesia evangélica actual desconocen, y lo desconocen olímpicamente, la historia de ese desarrollo doctrinal. La desconocen por completo. Las personas y el pensamiento de personas que dieron forma y que dieron origen a esa doctrina que hoy tú crees y que tú predicas y que tú enseñas sin saberlo, porque ni siquiera sabes que eso que tú predicas tiene nombre, se llama arminianismo. Eso que tú predicas tiene nombre, se llama pelagianismo. Eso que tú predicas tiene nombre, se llama semipelagianismo. Eso que tú predicas tiene nombre, se llama, en fin, como muchas cosas que han sucedido en la historia cristiana. Y están ahí y existen. Y muchos son errores del pasado que la iglesia moderna sigue repitiendo porque sencillamente desconocen la historia del pensamiento y del desarrollo de las doctrinas cristianas. Para muchos cristianos, la reforma, de la reforma no conocen prácticamente nada. Saben lo más elemental, saben que existió un hombre llamado Martín Lutero. Probablemente algo más, que clavó 95 tesis en una puerta un día. No le preguntes mucho más. Saben que que existió un hombre llamado Juan Calvino, porque hoy se habla mucho del calvinismo. Y entonces, bueno, el calvinismo tiene un origen, Juan Calvino. Bueno, entonces muchos cristianos, muchos creyentes saben que existió un hombre llamado Juan Calvino, pero no le preguntes más nada, quién fue, de dónde era, qué pensaba, cuál fue su línea teológica. No, de eso no le preguntes nada, no saben nada. Pero sin embargo siguen repitiendo una forma de doctrina que a ellos les parece que es correcto, porque ellos sencillamente van a la Biblia, como hacen todas las sectas heréticas, porque también lo hacen, las sectas heréticas también lo hacen, van a la Biblia también, leen en la Biblia, sacan de la Biblia y predican de la Biblia. Pero ¿qué te asegura a ti que tú estás en armonía con el verdadero, la verdadera línea, con la verdadera línea de pensamiento teológico, con el verdadero evangelio que ha sido predicado desde los apóstoles hasta nuestros días? Hay una línea de tiempo, se dan cuenta, de 2000 años, y en esa línea de tiempo de 2000 años hubo cristianismo histórico, hubo cristianismo verdadero, y por lo tanto hubo una predicación verdadera, una exposición del verdadero evangelio en 2000 años. Y los cristianos verdaderos de hoy tienen que estar en sintonía con los verdaderos cristianos de antaño. Pero muchos cristianos de hoy están en sintonía con personas que formaron parte de la iglesia cristiana, pero que no eran verdaderos cristianos. Muchos hoy continúan detrás de los errores de Scofield, por ejemplo, con el dispensacionalismo histórico o con el dispensacionalismo clásico, y siguen predicando y no lo saben, no les preguntes quién fue Scofield, no saben, no les preguntes qué cosa es dispensacionalismo, no lo saben, pero predican
y enseñan conforme a esa línea de pensamiento, pero no lo conocen. Y así sucede con el arminianismo, así sucede con el pelagianismo, así sucede con el semipelagianismo, así sucede, sigue sucediendo. Yo recuerdo en una ocasión que un pastor de una iglesia que en cierto momento yo visité, que estaba haciendo la presentación de un bebé, lo que algunos llamarían como un bautismo en seco. Bueno, eso es otro asunto. Estaba presentando a ese bebé, un bebé recién nacido, un bebé con menos de un mes, menos de días de nacido. Y en cierto momento de su presentación a la iglesia de este niño, él decía: ¿quién puede decirme que hay pecado en esta criatura tan inocente? Señor, eso tiene nombre. Ese pensamiento de ese pastor, tiene nombre. Se llama pelagianismo. El pelagianismo es una forma de herejía que niega la gracia de Dios, así, niega la necesidad de la gracia de Dios para la salvación. Niega que el hombre sea pecador por naturaleza. Asume y expresa o expone como parte de su pensamiento que el ser humano se hace pecador a partir de que peque, pero mientras no haya cometido un pecado, no es pecador por naturaleza. Eso lo enseña el pelagianismo. Y ese pastor que yo estoy comentando dijo en cierto momento, presentando a un niño, que quién podía decirle a él que esa criatura que él tenía en sus brazos era un pecador. Bueno, este pastor es un representante moderno de Pelagio, que era un hereje. Y así como ese pastor y como el otro pastor que también cité anteriormente, que ha predicado por 65 años el evangelio de una manera de la que ni siquiera conoce su origen, así está funcionando en gran parte el cristianismo evangélico actual, porque desconocen el origen del pensamiento cristiano, el origen del desarrollo de las doctrinas cristianas que enseñan y que creen, y no saben de dónde salió, no saben ni cómo se formó eso, pero sencillamente ellos lo creen porque así es como ellos van a la Biblia y así lo entendieron y así lo predican y así lo enseñan. Entonces es una iglesia moderna que se ha divorciado, se ha separado de su herencia histórica. Algo que hace verdadero al cristianismo, y me refiero que si ahora usted está en una iglesia local, X, no voy a decir de esta denominación ni de aquella otra, me voy a limitar a decir una iglesia local, una iglesia visible. Usted ahora está en una iglesia visible. Esa iglesia va a tener una línea doctrinal, pero muchas veces lo que sucede en la mayoría es que no saben de dónde salió esa línea doctrinal. Ellos solo saben que esa es la línea que ellos creen y que ellos enseñan y que es la línea doctrinal que pertenece a su X denominación, pero cuando tú intentas desenterrar un poquito, te das cuenta de que la mayoría de ellos, incluyendo a sus propios maestros e incluso a sus pastores, muchos de ellos no saben de dónde salió esa línea doctrinal, ese desarrollo de doctrina que ellos creen y que ellos enseñan, cuál es su origen, porque tiene un origen, definitivamente sí lo tiene. Recuerde que usted como iglesia es heredero del cristianismo del pasado. Usted no inventó el cristianismo. El cristianismo no apareció con usted. Definitivamente, eso no sucedió. Usted es heredero de 2000 años de historia cristiana. Entonces, hay un pensamiento cristiano que formó las doctrinas cristianas que nosotros hoy creemos, o por lo menos las que debemos creer y enseñar. Pero si usted no sabe ese origen, entonces usted se ve o se puede ver, como yo he visto que le sucede a muchos exponentes,
a muchos predicadores y expositores y maestros, docentes de las iglesias, que siguen enseñando los viejos errores, las viejas herejías, porque sencillamente solamente van a la Escritura. Repito, es claro que está bien ir a la Escritura, porque nosotros los creyentes verdaderos somos creyentes de este libro, de las Escrituras. Pero divorciados, van a las Escrituras, pero divorciados de su herencia histórica. Divorciados de su herencia histórica. Entonces solamente sacan de la Biblia las cosas que están escritas en la Biblia, pero como ellos la entienden desde su perspectiva cultural moderna. Es decir, aislados completamente de que la propia Biblia tiene un contexto histórico, de que la Biblia, lo que la Biblia dice, hay que entenderlo a la luz de un contexto histórico. Y el pensamiento cristiano tiene también un contexto histórico, y que tú eres heredero de ese contexto histórico. No estamos diciendo, y vamos a aclarar eso porque es pertinente, ya que entré en ese detalle, es pertinente aclarar que no estoy diciendo, y no lo voy a decir nunca, por favor, entiéndase, que la Biblia está en un nivel y que al mismo nivel está nuestra herencia tradicional. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. La fuente de autoridad es la palabra de Dios. La fuente de autoridad es solamente la palabra de Dios. Ahora, lo que sí estoy diciendo es que tú no puedes aislar, es lo que quiero decir. Tú no puedes o no debes aislar la palabra de Dios de su contexto histórico general. No puedes aislarlo, no puedes separar, no puedes divorciar lo que tú lees de la Escritura con el desarrollo histórico que forma parte del contexto de esa Escritura. Y tú eres heredero de un desarrollo histórico. No puedes obviar eso, no puedes negar eso. Tú eres heredero de un desarrollo histórico, bíblico y eclesiástico. Entonces, el verdadero cristianismo de hoy está en sintonía, está en línea, está en armonía con el verdadero cristianismo histórico desde los apóstoles, desde Jesús y los apóstoles hasta nuestros días. Ha habido un cristianismo bíblico, un cristianismo verdadero. Ha habido cristianismo falso que se ha mezclado en esa línea de cristianismo verdadero. Ha habido cristianismo falso, ha habido falso cristianismo mezclándose y tratando de torcer y tratando de apagar y tratando de eliminar el verdadero cristianismo, pero Dios ha guardado a la iglesia, Dios ha guardado la verdadera fe. Dios en su acto de providencia, en su acto de cuidado de la iglesia, Dios ha guardado a la iglesia, Dios ha guardado la fe de la iglesia históricamente, de modo que la iglesia de hoy es continuadora de la verdadera iglesia histórica. Y si tú quieres saber si estás en una iglesia visible, en una iglesia local, de la denominación que sea, no voy a hablar de denominaciones ahora, que es una iglesia verdadera, que es verdaderamente cristiana, es porque esa iglesia tiene que estar en armonía, tiene que estar en línea con el pensamiento y el desarrollo histórico de la verdadera iglesia a lo largo de los siglos, porque tú eres heredero de ese cristianismo histórico. Es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que junto con la Biblia haya otra fuente de autoridad. No estoy diciendo eso. La fuente de autoridad es la Biblia, solamente la Biblia. Pero tú eres heredero. El conocimiento bíblico que tenemos
El verdadero conocimiento bíblico, la verdadera comprensión del mensaje de la Biblia, tiene una línea de pensamiento, tiene un desarrollo histórico, y tú eres continuador y tú eres heredero de ese pensamiento, de ese desarrollo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Disculpen si no siempre es fácil hallar las palabras adecuadas para tratar de expresar la verdad de la mejor manera, pero intentaremos hacerlo de la mejor manera. Valga la redundancia. Entonces, hoy vamos a comenzar una nueva serie, como dije al principio, que va a tratar el tema de la fe, porque es un tema fundamental, es un tema que abre las puertas a la reconciliación con Dios, abre las puertas a la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios significa reconciliación. Éramos enemigos de Dios y por medio de la fe fuimos justificados, es decir, la justicia de Cristo perfecta nos fue imputada a nosotros, fuimos revestidos de la justicia de Cristo, ahora fuimos libres de culpa. Dios nos mira con agrado, no por nuestra propia justicia, sino porque ve la justicia de Cristo en nosotros, ve la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida. Dios nos ve con agrado y nos reconcilia por causa de la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas. Y todo eso se logra por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que la fe es ese punto de inicio que da posibilidad al resto de los beneficios redentores. Justificación, reunificación, religare. La palabra religión significa religare, es decir, del latín religare, que significa volver a ligar o volver a unir. En otras palabras, reconciliación, justificación, reconciliación. Todo eso es producto y todo eso es por causa de la fe. Así que la fe es un tema fundamental para tu salvación. Y es lo que vamos a tratar hoy. Y estamos hablando de que vamos a tratar dos aspectos, digamos, dos distinciones. Una fe, un tipo de fe que hemos llamado la fe común del hombre natural, porque es la fe que es propia de este hombre. Y decimos hombre natural porque nos estamos refiriendo al hombre en su estado natural de caído, su estado natural de muerto espiritualmente, su estado natural de preso de la concupiscencia, preso de la naturaleza pecaminosa. Ese hombre en ese estado natural sí tiene fe. Pero ¿qué tipo de fe tiene? ¿Es la fe común del hombre natural propicia o viable para la salvación? No, es un tipo de fe diferente. Y el otro tipo de fe le hemos llamado fe salvífica. Y bueno, es bastante obvio por qué le llamamos fe salvífica. Es la fe que salva. Hay una fe que salva, que sí puede salvar, que es la fe que abre las puertas a la reconciliación con Dios, a la justificación. Y hay un tipo de fe que es propia del hombre natural en su estado caído, que no es propicia, que no es viable para la salvación. Y eso es importante porque muchos predicadores hoy sencillamente se limitan a decirle a las personas en su buena intención, porque no estamos negando la buena intención de nadie, pon tu fe en Cristo. Y uno se queda así diciendo, bueno, pero ¿qué fe es la que va a poner en Cristo? La fe muerta, esa fe propia del hombre natural, que es una fe muerta, es una fe estéril, una fe incapaz de producir los frutos del reino. ¿Qué le estamos diciendo a esa persona? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces este predicador no conoce, así no sabe acerca de esta distinción entre un tipo de fe y otro tipo de fe. Entonces, para muchas personas el conocimiento de la teología es algo desechable. Para muchas personas y para muchos cristianos,
porque no estoy hablando de las personas en general, estoy hablando de los creyentes, de los cristianos, de cristianos, de evangélicos de la iglesia moderna. Para muchos cristianos de esta época, el estudio de la teología no es necesario, lo desechan, quieren desechar la teología, sin embargo predican un evangelio sin teología. ¿Y qué están predicando? Pues muchas veces solo están repitiendo los errores del pasado, es decir, los errores teológicos del pasado, o lo que es peor, herejías del pasado. Entonces, con este estudio queremos entrar en un tema que puede marcar la diferencia en tu conocimiento del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina del evangelio. Así que bueno, no le vamos a dar más preámbulo a esta introducción, ya creo que ha sido una introducción bastante larga y espero que bueno, te motive, te motive a volver al próximo video, donde ya sí vamos a comenzar con el estudio propio de las distinciones de la fe común del hombre natural y la fe salvífica del hombre redimido. Claro, vamos a comenzar específicamente con el tema de la fe común del hombre natural y después posteriormente iremos avanzando hacia el otro tipo de fe. Veremos sus causas, sus consecuencias, sus resultados, en fin, veremos todos estos detalles y aprenderemos a distinguir entre la fe que no salva y la fe que sí salva. Dios te bendiga y espero verte en el próximo video.